¿Ya vieron esta belleza? Bienvenidos a Tope de Collantes, mi lugar preferido de toda Cuba. Muchos de ustedes me han preguntado qué he hecho para venir a Topes de Collantes sin quedarme en un hotel. Pues en mi caso, amistades. Pero si tú no tienes amistades y tampoco quieres quedarte en un hotel, te voy a dar algunas pistas de cómo venir a Topes de Collantes y qué negocios locales visitar para pasar una estancia súper agradable en este polo del ecoturismo. Llega hasta el final del video y sobre todo suscríbete a mi canal para que estés al tanto de todo lo que voy a estar contando. En Topes de Collantes hay muy pocas casas de alojamiento y entre ellas está la del Mere. Lo bueno de esta casa es que está muy pegadita a la carretera principal de Topes. Los negocios locales de Topes se han visto afectados por la pandemia, la caída del turismo y la crisis económica, y muchos de ellos han tenido que cerrar sus puertas. También los negocios del Estado, como este restaurante, han dejado de atender al público por falta de recursos. Bueno, ya lo ven, ya ven que prácticamente los lugares estatales que no sean el complejo están, vamos a decir que en un 5%. Ahora nos vamos al aviario, que es el espacio donde pueden alojarse aquellas personas que vengan a Topes de Collantes en casas de campaña. En el buró de reservaciones pueden reservar por cualquiera de las excursiones que vieron en las señalizaciones. Les voy a dejar aquí todas las excursiones que pueden hacer en Topes de Collantes. Estamos en el reloj de sol, en el centro de todo el altiplano. Del lado de allá, cuando bajas la loma, tenemos algunos hoteles como Los Helechos y Los Pinos. Del lado de acá está el Cur Hotel, que es uno de los hoteles con más capacidad aquí en el complejo, y cuando sigues caminando para allá y doblas al final está Villa Caburní. En Villa Caburní también hay opciones para comer, pero tienen que estar alojados en la villa. La parrillada, que es lo que tienen acceso las personas que no se alojen aquí en la villa, está trabajando hasta las 4 de la tarde. Ya pudieron ver ahí las ofertas. Realmente huele riquísimo. Y ahora le vamos a mostrar el mejor lugar que hay para comer aquí en Topes de Collantes. Ahora hay la mochila. Meriendita. Es lo que nos queda, es lo que nos toca. Estamos en casa de Arisleida, una de las locales que ofrece comidas. En este restaurante vas a encontrar una gran variedad de platos de tierra y mar. Pero te recomiendo no perderte los deliciosos jugos de frutas tropicales que te van a ofrecer. Aquí, si deseas comer más arroz porque te quedaste con hambre, me están contando que te sirven más. Sí. No es que tengas que comprar extra. Sí, eso es, aunque es muy difícil, porque aquí te sirven bastante. Siempre te sirven de más, pero de todos modos hay personas que son grandes, claro, que comen mucho. Que comen mucho, y se le traen más arroz, de vianda, lo que ensalada. Esta es la flor nacional de Cuba, la mariposa. Tiene un olor delicioso y según la historia, las cubanas, las mambisas, llevaban mensajes ocultos para comunicarse en la guerra. Usualmente nos las ponemos aquí en el pelo. Miren qué belleza de lugar. Esta es una de las casitas particulares, la vista de una de las casas particulares donde pueden alojarse.
Usualmente, los negocios locales de renta ofrecen a sus huéspedes desayunos, almuerzos y comidas, pero solo a sus huéspedes. En Rancho Behold, toda la infraestructura de hostelería es rústica y quizás sea el espacio de ecoturismo más hermoso que hayamos encontrado en Topes de Coyantes. Y los anfitriones tienen preparados para los huéspedes una serie de experiencias de ecoturismo maravillosas. La otra gran pregunta es cómo llegar a Topes de Coyantes. Tienen varias vías, al menos yo que vivo en Santa Clara, en el centro de Cuba, vengo o por Manicaragua, vía Jibacoa, o por Trinidad. Ahora, Trinidad, Tope de Coyante, que es la vía más común, les digo que es muy difícil, muy difícil si quieren gestionar un transporte económico. Yo personalmente vine en botella. La otra vía es alquilando un carro desde Trinidad, hasta aquí un carro directo, y por supuesto que esa opción les puede salir mucho más cara, pero es la más fácil. Casi llego a mi alojamiento 5 estrellas, justo debajo de esa lomita. Recuerden suscribirse a mi canal y recuerden también activar las notificaciones para que siempre se mantengan al tanto de todos los videos que les voy a estar dejando cada semana. Yo soy Gine Jiménez y ando de norte a sur, de este a oeste, de oriente a occidente, buscando aquellos negocios locales que estoy seguro no conoces. Nos vemos.